me fui 44 días de vacaciones y al volver los mismos problemas, Increíble, las mismas ¿verdad? situaciones lamentables, por cierto, porque imagínense, según el gobierno era prioridad absoluta la búsqueda de los secuestrados, etcétera, y no pagaron la licencia para poder hacer el peritaje de los teléfonos. Sí, increíble cómo las limitaciones nos llevan a este tipo de cosas, ¿verdad? Y dentro de esas cosas que probablemente cuando te fuiste estaban así y cuando volvés 44 días después, no es que mejoran, sino que están en peores condiciones. Hoy desglosábamos a través de Monumental el excelente material de nuestra compañera Fátima Garay respecto a este chico de 8 años de nombre César, que falleció por falta de terapia oportuna que se había solicitado un presidente Franco, luego de un cuadro grave que había constatado la médica de guardia, que le hace unos estudios médicos y el análisis de sangre le arroja a ella que una situación grave se estaba presentando con este chico. Pide a SEME un traslado a terapia intensiva de César. César se estaba deteriorando minuto a minuto, fue muy rápido su deterioro. Y cuando solicita a SEME esa cama de terapia, SEME hace una evaluación, primero reportando que no tenían unidades de terapia intensiva disponibles, y ahí tenemos un documento que muestra qué es lo que se le reportó a la doctora que solicitó las camas de terapia, y decía el documento: reporte de camas de terapias públicas y privadas pediátricas y neonatales. Paciente César Jesús Rojas, sospecha de arbovirosis, sospecha de encefalitis versus meningitis del Hospital de Presidente Franco. Está el nombre de la doctora que pide y está el nombre del doctor de guardia en SEME. A las 19 horas se le da este reporte del 23 de febrero y vean ustedes el listado de 0 disponibilidad de camas de terapia intensiva en unidades pediátricas. Y supuestamente el SEME se contactó con todos estos médicos de referencia en cada uno de los lugares y estos médicos dijeron no tener unidades de terapia intensiva. Sin embargo, después en los chats entre médicos, espantados miraban y decían: a mí nadie me llamó para preguntarme si había o no había terapia. Dios mío. Pero SEME ya le dice: no hay camas de terapia, entonces vamos a enviarla a un lugar privado, a un sanatorio medical center. Qué bárbaro. Entonces la pregunta que nos surgía hoy a partir de esta denuncia de Fátima Garay es: ¿quién está detrás de estos negociados? De llevar a pacientes a unidades de terapia intensiva en el sector privado para pagar vía convenio con el Ministerio de Salud, sin haber llamado verdaderamente a los médicos para preguntarles si había o no unidades de terapia intensiva disponibles cerca y dentro del sistema de salud pública. Es un hecho punible, es la producción de un documento de contenido falso. Pero además lo que acarrea eso, que lleva a la muerte de un chico, Claro, Tere, que necesitaba de urgencia terapia. por supuesto. Y el otro elemento que hoy surgía desglosando un poco este material, quiero compartir este extracto nomás chiquitito, cortito, del vocero de SEME que hablaba con nuestra compañera Fátima y le explicaba cómo fue ese procedimiento. Y escuchen ustedes, porque hay un elemento de este procedimiento que a nosotros nos hacía ruido esta mañana Monumental. Si bien se le llama a cada médico de guardia en ese instante, se le consulta: ¿tenés disponibilidad de cama? Sí, ¿para qué tipo de pacientes? ¿Para pacientes intubados, no intubados, para sala normal? ¿Verdad? Eso es lo que se encarga nuestro equipo de regulación. Dijeron que no había, en algunos casos, si bien tienen, no eran para este tipo de paciente, porque el paciente primero ingresó su evolución escala de Glasgow 15 de 15, 98% de saturación, no era para terapia. El SEME se encarga de evaluar, registrar a nivel público si tenemos la disponibilidad, ¿verdad? No era para terapia, dice SEME. Pero ¿y por qué SEME tiene que determinar eso? Es exactamente lo que nos preguntábamos hoy, Tere. Si vos tenés un médico que en urgencias evalúa al paciente, que lo tiene ahí enfrente, que tiene sus estudios, que tiene su reporte médico, que sabe la urgencia de lo que requiere, que pide terapia intensiva, ¿por qué el SEME,
que no tiene al paciente enfrente ni su cuadro completo ni su ficha técnica, debería decirte si merece o no merece terapia intensiva a tu paciente. Es totalmente irregular. Ahí el que tiene que ordenar es el médico, y es lo que hizo, y se me le desacredita, le desautoriza y dice, no, es para terapia. O sea, hoy me decía, entre los tantos mensajes que recibía por parte de los médicos, me decía uno de ellos, porque preguntaba, ¿qué otro parámetro debería evaluar el SEME que tenga a vista que no tiene el médico que ya subió al sistema que ese chico de 8 años requiere una terapia? Y me decía un doctor, ningún otro parámetro, Santi. Si el médico dice que necesita terapia, es porque la valoración clínica y métodos auxiliares así lo reflejan, y punto. Claro. ¿Qué tiene que ver el SEME con esto? Nada que ver. Es una locura cómo los colegas tienen que estar haciendo estos trámites de traslado en vez de hacer el trabajo para lo cual fueron entrenados, que es cuidar de la gente. Claro. Y yo suscribo eso porque, por supuesto, ponete en el lugar de un doctor que está en urgencias, claro, Tere. Claro. Y que tenga que andar en este trámite que estuvo la doctora Katia, que fue la que gestionó, subió al sistema, hizo todo lo que hizo, mientras probablemente estaba relegando el cuidado de otros pacientes en terapia por hacer trámites administrativos de búsqueda de unidad de terapia intensiva, para que otra vez el SEME le diga, no tengo unidades disponibles, cuando supuestamente existía en el pediátrico Acostañú, en el INERAN y en otros lugares, y otra vez para que el SEME, que no tiene a vista al paciente, ni su ficha completa, te diga lo que dijo recién el vocero, los parámetros eran parámetros que no daban para terapia. Dios mío. ¿Por qué si el médico dijo que sí? Y encima el chico termina muriendo por falta de terapia. Pero ¿quién es el de SEME para decir que no corresponde lo que está diciendo un médico que estudió años y años para recibirse y para llegar a ese diagnóstico? Se supone que uno tiene que tener conocimientos básicos de medicina. Y el médico dijo, necesita terapia. En todo caso, después de conseguir la terapia y hacer una reevaluación, y de repente uno dice, bueno, ya puede salir de terapia, genial. Pero si el médico dice necesita terapia, hay que conseguir terapia. El SEME no tiene nada que ver ahí. Este es un daño irreparable. Esta familia perdió un chico de 8 años, hermoso, una vida por delante, y sobre todo para la familia lo que implica perder a alguien es irreparable. Pero me sorprende la manera o la falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud o el propio Ministerio Público ante este tipo de casos. Porque esto, con los elementos evidenciados en nuestros servicios informativos, hacen suponer un enorme negociado a costa de la vida de la gente. Y si no hay una respuesta, una investigación inmediata que se apertura a partir de una situación como esta, quiere decir que ya estamos sencillamente adormecidos y que no nos importa que se lucre a costa de la salud pública en nuestro país. O sea que el objetivo de todo esto sería entonces que se contrate los servicios de un centro privado. Y todo hace suponer que sí, Tere, porque si sin llamar a los médicos reportaron cero disponibilidad, y eso refieren los propios médicos, que yo calculo que así como lo dijeron en grupos de WhatsApp, podrán decir a la justicia si recibieron o no estos llamados, o que alguien desde el SEME habrá acreditado grabando estas conversaciones, como ocurre en cualquier lugar público. En un call center te graban las conversaciones para tener un registro de atención al cliente. Más incluso uno creería ocurriría dentro del sistema público de salud para cuestiones tan sensibles que hacen la vida de la gente. O sea, dentro del protocolo, si cama libre 0 en cada hospital, ese es el resultado de la planilla, inmediatamente el siguiente paso es acudir a un sanatorio privado. Claro. Y bueno, entonces, más claro, agua. Y después averiguar quiénes están detrás de estos sanatorios privados también. Exactamente, claro, todo es una rosca, evidentemente, si es que es así, ¿verdad? Por supuesto. Pero todo apunta a que algo raro hay. Lo sorprendente es que hasta hoy el Ministerio de Salud esté sin hablar respecto a esto, cuando ayer nomás el presidente de la República los convocaba diciendo que de urgencia quería una solución para esta problemática que tenemos en materia de salud pública con las camas de terapia intensiva. Seguimos esperando al Ministerio de Salud y una respuesta efectiva y oportuna, aunque la vida ya es un elemento que se perdió
y lamentablemente el daño ya es irreparable. ¿Cuánta gente más tendrá que morir para que el ministerio dé la cara y resuelva este problema? Así mismo es.